juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. Está acá en la mesa con nosotros Mariano Lizardo, abogado penalista. Mariano, muchas gracias por venir. Por favor, gracias por la invitación. Ya vamos a estar analizando todos los puntos que dejó esta primera instancia. Vamos primero a Dolores, donde está Carola Suárez. Hace un ratito en la salida anterior, ¿qué es lo que va a pasar respecto de lo que dijeron puntualmente los médicos legistas antes de la declaración? Recordemos que esto se dio en el contexto de la última audiencia el día miércoles. Antes de que hablara Lucas Pertossi y que también lo hiciera Blas Sinali, los médicos legistas que lo que hicieron fue criticar el informe de autopsia de Duarte. Me anoté dos frases muy puntuales, textuales, de Belich, uno de los dos médicos legistas. La primera y la más fuerte: el escrito de la autopsia me causa vergüenza ajena como médico forense. ¿Y por qué dicen esto? Porque ellos hacen hincapié también, y atención con esto, porque fue una estrategia por parte de la defensa seguir apuntando a las maniobras de RCP. Otra de las frases que tiene que ver con esto: ellos dicen, no fue el RCP, y hacen mención a que no es que por el RCP Fernando pudo haber muerto, pero dicen, no fue el RCP lo que mató a Fernando, pero sí agravó la situación por el momento en que se moviliza el cuerpo de Fernando Báez Sosa. Así que atención, porque esto puede ser que lo utilicen el día 26, porque son los alegatos de la defensa. Y recordemos que estos médicos legistas fueron traídos por ellos, precisamente por la defensa que lleva adelante Hugo Tomei. No es un dato menor, así que veremos qué es lo que pasa específicamente el jueves 26 de enero y después ya viene el veredicto el 31 de enero, Gabriel. Te pregunto, Mariano, ¿qué lectura haces de esta instancia final del juicio donde se vio una defensa más activa, si uno quiere, intentando sembrar, generar algunas otras versiones y otras pistas? Mariano. No, lo que acabamos de ver es que la defensa dejó que se desarrolle todas las jornadas de juicio y en base a eso empezó a evaluar si convenía o no convenía. Yo creo que las declaraciones de los imputados fueron preparadas, fueron estratégicas, y como la parte testimonial no pudo vulnerar quizás la capacidad o la carga probatoria que está teniendo respecto a la autoría y responsabilidad. Después lo de la calificación legal, eso es un tema totalmente aparte. La defensa también, a través de los testigos y de los médicos, peritos propuestos para atacar específicamente lo que es la pericia forense, es un artilugio más para poder llegar de una mejor manera a los alegatos. Pero en tu visión, en tu interpretación, cuando ves los hechos decís, ¿fue efectiva? ¿Sentís que puede generar un impacto positivo o ya es medio tardía como estrategia? No, yo creo que se podría ver, es muy difícil meterse con la defensa de otros colegas, pero creo que con las herramientas que tuvo Tomei desarrolló lo que pudo hacer. O sea, hay imágenes fílmicas, muchos testimonios, y lo que es autoría y responsabilidad es muy complicado, salvo para dos de los sujetos. Después va a ser muy complicado que el resto de los integrantes puedan tener algún tipo de absolución. Gustavo, repasemos un poco cómo viene esa estrategia de la defensa, la de Hugo Tomei. Sí, vamos a repasar y a hacer foco en algunos tips que tienen que ver con lo destacado que se pudo ver hasta ahora de a dónde apunta el abogado Hugo Tomei. Después te quiero aclarar algo de lo que decía Carola con respecto a las declaraciones de los forenses. Hay mucho revuelo en el ambiente de la medicina legal con respecto a lo que dijeron estos dos peritos, pero te quiero ahora contar a dónde va Tomei, a dónde va a apuntar. No, esto no fue una masacre, fue una pelea. O sea, apunta a lograr al menos que se pueda conseguir una condena, pero si es una condena que sea por, de los tres escenarios, el que tiene menor expectativa de pena, que es el homicidio en riña. Thompson y Luciano Pertossi se defendieron de una agresión. Eso también es lo que se está planteando, una agresión que habría comenzado supuestamente dentro del boliche y donde aparentemente esa agresión o esa respuesta de parte de Fernando se habría concretado en la esquina, en las afueras de el boliche Lebric. Que está ligado al punto anterior, o sea, si se defendieron fue una pelea. Como que siguió un evento que comienza dentro del boliche, que sigue en un segundo episodio que se concreta enfrente de Lebric.
se busca responsabilizar a los patobicas de Lebric. Y esto es un elemento que introdujo Máximo Thompson en su declaración cuando dice: me hicieron una furca, que es una toma del cuello, y me quitaron el aire con esa furca, con lo cual estaba confundido, mareado. Seguimos con los siguientes elementos que tienen que ver con lo destacado de la estrategia de la defensa. Esto es muy importante. Se vio claramente en las declaraciones de los 5 acusados que hablaron hasta ahora. Despersonalizar la agresión. O sea, con esto sacan de foco la venganza. Nunca se nombra a Fernando, se habla de la víctima o de la persona o del chico también, como han mencionado. Sacar del foco la cuestión del plan criminal y la venganza. De esa forma se enfocan en lo que es el homicidio en riña, que es un tipo delictivo que tiene, un tipo penal que tiene una expectativa de condena que va de 2 a 6 años de prisión. Ellos ya llevan 3 años detenidos. Si los condenan por el máximo de la pena, estarían en condiciones ya de pedir las salidas transitorias. No hubo intención de matar, básicamente esto, y sacando el dolo, la figura del dolo de lo que es el acto por lo cual están siendo juzgados, fue un homicidio en riña. Ahora, Mariano, la mayoría de tus colegas que pasaron por este mismo lugar, cuando les preguntamos, dicen: no veo el escenario donde puedan calificar esto como un homicidio en riña. ¿Vos coincidís? ¿O ves algún vericueto donde pueda el abogado defensor conseguirlo? No, a ver, tenemos que tener en cuenta que lo que acaba de relatar Gustavo es la estrategia que va a hacer Tomei. La estrategia de la defensa siempre va a ir por la de mínima, lo más conveniente para los imputados. Así como va a ser muy difícil poder conmover al tribunal para poder llevarlo a que esto ha sido una riña, también va a ser muy difícil para la querella poder probar, y para la fiscalía poder probar que es un homicidio agravado o por la alevosía o por el plan criminal. O sea, para ambas partes va a ser difícil. Y en ese punto hay un punto intermedio de qué condena podría ser. Hay una figura híbrida, que con el transcurrir de lo que fue el debate, las audiencias, que el tribunal podría llegar a poder adoptar, que es un homicidio simple con dolo eventual. ¿Qué significa esto? Que los que participaron activamente de la golpiza de Fernando se pudieron haber representado que con esos golpes podrían haberle causado la muerte, y sin perjuicio de ellos lo hicieron. Entonces, hubo la intención de matar, que era uno de los puntos que Gustavo mencionaba en la placa. Sí, hubo la intención de matar. ¿Ellos se lo representaron? Sí, y sin embargo lo hicieron. Entonces, no estaríamos dentro de la figura agravada, ni tampoco dentro de la figura que recién relataba, que sería la estrategia de Tomei, de un homicidio atenuado, donde de obtener el resultado de la defensa de lo que quiere, próximamente podrían poder un llegar agravante, hasta tener su libertad. con un solo agravante. Hasta ahora se sabe que a partir de los lineamientos de los abogados de particular unificado, o sea, de los padres de Fernando Basosa, y de la Fiscalía, se apunta a un homicidio doblemente agravado. Lo que pasa es que no hace falta 3, 4, 5 agravantes. Con un solo agravante que se pueda probar, los condenan a perpetua. Sí, tal cual. Ese es el objetivo tanto de la Fiscalía, que es el representante de la sociedad, y de la acusación privada, que es la que lleva Burlando y su equipo. Y si es este escenario de si es homicidio simple con dolo eventual, sin agravantes, ¿cuánto es la pena máxima que se establece? 25 años. Que también es muy difícil llegar a una pena máxima. Gustavo tiene tantos casos policiales encima y todo, sabe que en el caso de los sujetos activos, de las personas que están detenidas, son primarias. Entonces, los jueces gradúan entre esos 8 y los 25 respecto a las características y los antecedentes personales que tienen los imputados. Claro, incluso si fuese con agravantes, tampoco es que necesariamente le van a dar la perpetua. Exacto. Le podrían dar 25 con los agravantes. Exacto. Ahora, Carola, todo ese clima se percibe en la antesala a la semana de alegatos ahí en Dolores también, ¿no? Sí, absolutamente. Los escuchaba muy atentamente y tienen un arduo trabajo ambas partes. Ambas partes, como decía recién el doctor, tanto la querella, que sí tiene un montón de pruebas, es cierto, hay un montón, bueno, lo hablábamos más temprano, ¿no? Las pruebas son contundentes, muchos videos tomados por parte de dispositivos móviles y muchos videos que registran las imágenes tomadas por cámaras de seguridad. Frente a Lebric, en la puerta de Lebric mismo, bueno, toda la secuencia que se fue dando y
la golpiza concreta. Y un dato que no es menor, no hay, recordemos que en un momento ellos mencionan, si no me equivoco fue Luciano Pertossi, que dice, él me pegó previamente. ¿Y por qué hago mención a esto? Porque ellos quieren encuadrar la figura del homicidio en riña precisamente alegando que Fernando fue quien pegó primero y ellos reaccionan después. Bueno, la fiscalía en un momento les repregunta para ver, bueno, mostranos en qué video, porque ellos tienen la oportunidad de presentar ellos, de proponer ellos algún video, y en ningún momento no hay una sola prueba que muestre que Fernando fue quien pegó primero. Claro. Ahora, en el transcurso del tramo final, 5 de los 8 imputados, Gustavo, hicieron uso de la palabra, abrieron la boca, hablaron, dijeron algo por lo menos. Los otros 3 no. ¿Quiénes son? Los que hablaron fueron Luciano Pertossi, Ciro Pertossi, Lucas Pertossi, Máximo Thompson y Blas Sinali. Los que no hablaron, Matías Benicelli, 23 años, testigos lo identifican golpeando a la víctima, es quien más arengaba la golpiza. Por ADN se encontró sangre de Fernando en su camisa. Y te agrego algo más, Matías Benicelli es quien aparece en el video que se conoció el otro día, en la audiencia del martes, abrazándose con Luciano Pertossi después de que ellos se retiran del lugar donde habían asesinado a Fernando Báez Sosa, en eso que fue calificado como el abrazo de la victoria. A ver, ellos festejan que habían matado a alguien. Uno de los que se abrazó fue Matías Benicelli. Aparece en el video debajo del toldo del restaurante Cipriani. Se lo ve claramente, y esto lo plasmó por primera vez en el expediente, la foja 38, la policía Evelyn Merlo, que hizo el acta de visualización de la cámara de seguridad, que es un domo de la Municipalidad de Villa Gesell instalado sobre la avenida 3. Pasamos al otro acusado que no habló. Enzo Comelli, 22 años, es uno de los comprometidos. ¿Por qué? Porque en el video de 7 segundos grabado por Lucas Pertossi con su celular, aparece junto con Máximo Thompson, con Ciro Pertossi, dándole la trompada por atrás que le pega en la nuca, inmovilizando ya y reduciendo todo tipo de resistencia que podría oponer Fernando Báez Sosa. Es el que aparece dando con Ciro Pertossi el primer golpe. Lo reconocieron como el primero que le pegó a Fernando. La fiscalía, y no solamente la fiscalía, sino también varios testigos lo señalan como uno de los agresores. Pasamos al siguiente. Ayrton Michael Violás, 23 años, acusado de tener el rol de arengador. Esa hora, gritaba, estaba muy cerca de Thompson en el momento del ataque mortal. Un detalle con Violás. Nadie lo ve pegando. Lo ven haciendo esto, arengando. Pero además, yo a este rol le quiero agregar otra cosa. Él estaba ahí. Con su presencia, según la fiscalía y según lo que marca los abogados de los padres de Fernando Báez Sosa, estaba aumentando la capacidad o el estado de indefensión de la víctima. ¿Por qué? Porque impedía que pudiera recibir ayuda. Así que, cuidado, si bien aparece como menos comprometido, sigue todavía muy vinculado a la causa. Aparte estaba cerca. A ver, lo que dicen, y esto me va a corregir el doctor Lizardo, tenía el codominio del hecho. El codominio del lugar del hecho. ¿Es así, doctor? Sí, es tal cual como vos lo relatás. Va a ser muy difícil para probar tanto a la querella como a la fiscalía, porque en realidad en derecho penal el rol de arengador no existe. O sea, por eso. Hablamos del delito penal, es de autor, entonces tienen que determinar cuál fue su participación y si la participación ayudó o causó la muerte de Fernando. Claro. Entonces, el hecho de haber arengado, más allá que nos indigne, de que haya estado en la zona, de que no haya hecho nada por frenar a sus amigos, para pero probar. Tener el codominio del hecho, ¿usted le puede explicar a la gente? Porque esto es lo que sostienen desde la parte acusadora y la fiscalía. ¿Qué es tener el codominio del hecho? Es ser un partícipe. Es una coautoría funcional, donde hay una distribución de roles, que esto muchas veces se confunde con lo que es el plan criminal, que de probarse agravaría la figura del homicidio simple y sería un homicidio agravado, ¿sí?, premeditado por la participación de 2 o 3 personas. Pero ¿qué pasa?
Cuando hay una coautoría funcional, es que los roles están divididos, no todos tienen la misma participación y de alguna manera colaboraron para llegar a un fin, más allá de que no se hayan puesto de acuerdo en esos roles. Y el fin es matarlo a Fernando en este caso. Pero el tema del plan criminal está aprobado. Cuidado. No sé qué piensa usted, doctor. Tengo mis dudas, Pero a ver, mis dudas. Si tenemos chats de algunos de los acusados que dicen esperamos a que se vaya la policía para ir y pegarles, está bien, son posteriores al hecho, pero hay un video, ese mismo video, por más que se ve de lejos, ese video de la cámara de seguridad que está de ese domo, acá lo vemos, mire, acá vemos el video, doctor Lizardo, también Carola, le decimos que está Carola Soles de Dolores, y que estamos viendo el video. Se ve claramente que los policías se van hacia lo que es la avenida Buenos Aires porque había unos chicos que estaban tirándole piedras a los autos. Entonces, los acusados que los vemos de este lado, de la vereda, acá está Lebric, esperan que la policía se vaya para ir y atacar a Fernando. ¿Eso no es un plan criminal? Técnicamente, como lo explicaste, lo relataste muy bien, pero técnicamente y jurídicamente no sería un plan criminal. Un plan criminal, para que quizás lo podamos reflejar con otro hecho, es en un caso policial que lo recordarán, que es la muerte de Gonzalo Acro, donde los hermanos Schenkler participaron. Ahí sí efectivamente se pudo probar un plan criminal, donde hubo reuniones previas, reuniones en una plaza, llamadas y probadas las llamadas que se iban a juntar para cometer ese crimen. En este caso, creo que es parte de lo que arrancó siendo una pelea en el boliche. No digo que sea riña, pero sí arranca. Y lo que hacen es aprovechar la circunstancia de que se vaya el personal policial. Eso no puede ser tomado como un plan. Pero, no puede doctor, ser. Es aprovecharse de la circunstancia. La pregunta es, ¿un plan criminal tiene que tener todas esas reuniones previas o también un plan criminal puede ser algo que se dé en el momento? ¿Hace falta que haya un tiempo para que se desarrolle el plan o puede ser cuestión de un minuto? Por acá... Tardaron 4 minutos, creo, en esta, Gustavo. Tardaron más, porque a Fernando Baezosa, por declaraciones de los patovicas y por lo que se ve en el video, lo sacan del boliche, igual que los rugbyers, pasadas las 3:30 de la mañana. Y el ataque... 4:30. No, 3:30 de la mañana. Fernando Baezosa tuvo cerca de 45 minutos. A ver, los rugbyers estuvieron 45 minutos compartiendo el mismo espacio que Fernando Baezosa y tuvieron tiempo de irse a la casa. Fernando se quedó esperando a los amigos. Le quisieron dar casa desde entrada. Por eso, yo, desde mi humilde punto de vista, que es compartido por la Fiscalía, este video que recién observamos, el fiscal lo vio cientos de veces, me refiero al fiscal Dávila, cientos de veces pensando en toda la conducta ejercida por los acusados. Miren, ¿hubo un plan criminal para matar a Fernando? La existencia de este plan estaría fundada en la seña que Thompson le hizo cuando lo sacan del boliche y se pasa el dedo por el cuello. Esta seña que se ve grabada por uno de los asistentes al boliche Lebric desde un celular. El tiempo que pasó entre el incidente del boliche y la agresión plasmado en uno de los mensajes de Blas Sinali, 5:15, pero a esto le sumo los videos que veíamos recién, que tienen que ver con el momento ese video que veíamos comenzó 4:30 a grabarse, 4:30 de la mañana, pero ya Fernando hacía media hora que estaba en la calle y los rugbyers también. Los rugbyers los acusados me refiero, esperaron que se vaya la policía para ir a atacarlo. Claro, la lógica, Carola, de lo que cuenta Gustavo y que es lo que también viene planteando Burlando es hubo un tumulto en el boliche, a la salida del boliche hubo tiempo suficiente donde no hubo pelea, no continuó esa pelea y después hubo un momento donde fueron especialmente a atacarlo. Claro, exactamente. Por eso también la querella utiliza mucho también la figura de la premeditación. Porque entre que sale Fernando, que es lo que decía Gustavo recién, exactamente 4:32 de la mañana se lo ve a Fernando y encima tienen también esta característica, ¿no? La tranquilidad con la que se lo ve a Fernando. Recordemos que ya estaba hasta sin la camisa por este tumulto del que hablan ustedes, también porque la fuerza que utilizaron también los patovicas, el personal
personal de seguridad para sacar en un primer momento a los imputados y también a Fernando por otro extremo. Él ya sale con la camisa como desacomodada y termina cruzando la calle ya directamente en cuero, pero se lo ve muy tranquilo. De hecho, recordemos que se fue a tomar un helado. Era una noche de verano, Villa Gesell, hasta prácticamente se lo ve en un estado de resignación. Bueno, listo, me sacaron del boliche, me voy. Se entiende como que ya él finaliza la situación, se va a tomar un helado, algo más sano que eso, imposible, y ahí es cuando cruzan, pero no cruzan automáticamente, cruzan al rato, y ahí es cuando la querella habla de la premeditación. Claro. Hay varios minutos en el medio. De hecho, se ve hasta un tumulto también al costado, hay unos banquitos también en la misma vereda de Lebric, y después sí deciden, si no me equivoco, pasaron unos 10 minutos aproximadamente, y hacia eso apunta la querella cuando habla de la premeditación. Y después todo lo que viene, ¿no es cierto? Un golpe en la nuca, que es lo primero que lo desacomoda a Fernando, y después la agresión brutal por parte del resto de los imputados. Ahora, Mariano, es muy interesante escucharte porque es cierto que este es un juicio que conmueve mucho, que genera muchas pasiones y obviamente la justicia no se mueve por pasiones, sino por lo que marca las leyes. Entonces, es cierto que todo esto que estamos planteando es algo que en los alegatos se van a tener que ratificar y que después los jueces van a tener que decidir si hubo premeditación o no y en base a eso definir la condena. Ahora, hay un punto que me quedó una pregunta para hacerte que tiene que ver con la no declaración de 3 de los imputados, estos 3 que veíamos, Benicelli, Comelli y Ayrton Violás. ¿Los perjudica el no haber hablado en ningún momento? En realidad, a ver, lo que se acostumbra a hacer, no solamente en el juicio oral, sino cuando tenés un cliente que reclama una inocencia, declara a los 10 minutos que está sentado delante del fiscal y pega unos saltos hasta el techo diciendo yo no tengo nada que ver. Eso claro. Es lo normal porque el mismo cliente te lo pide y te dice yo esto necesito aclarar mi situación, tengo los testigos, este es mi teléfono celular, lo aporto. Generalmente las situaciones son distintas. Ahora, que hayan o no declarado es parte de la estrategia y es parte del derecho constitucional que tienen de no querer defenderse o no querer aportar más datos a lo que ya tienen, y que el fiscal tenga que trabajar y elaborar con lo que les surge. Ellos no aportar nada más, porque tienen el miedo de poder declarar faltando poco tiempo para que se termine, porque era la última audiencia, después quizás aportar algo que el fiscal no lo tiene. Claro, pero me quedo con el caso de Ayrton Violás, que es el que hablábamos antes, de que esta discusión de arengador no es una figura que esté en el Código Penal, a ver si entonces es partícipe necesario, partícipe secundario de esta coautoría funcional. La única forma, entiendo yo, de poder salvarse de esa coautoría funcional hubiese sido hablar y decir yo participé, fui parte, pero parte del grupo y demás, en ningún momento yo lo quise agredir. Te lo entiendo y viene desde el primer día dentro del pacto de silencio de no hablar de los demás, ¿sí? Los que hablaron en forma personal, no contestaron preguntas de otro imputado y solamente agregaron muy pequeñas cosas respecto de situaciones personales del propio hablante, no del resto o de las situaciones ¿Te puedo decir una cosa? Perdón, sí. Doctor Gabriel y Sí. Carola. El fiscal preguntó hábilmente. Ahí está. Porque Ahí está. el único que aceptó preguntas de la fiscalía fue Blas Sinali. Y pisó el palito. Bueno, es porque se coló. A ver, admitió que le pegaron a alguien que estaba de rodillas. Eso es alevosía, es estado de indefensión. Y esto, Blas Sinali, por eso a veces es mejor que no declaren o que no contesten preguntas, porque le va a pasar lo mismo que Sinali. En un momento del interrogatorio, el fiscal le pregunta, ¿cómo estaba Fernando? Y estaba de rodillas. ¿Ustedes le pegaron y estaba de rodillas? Lo admitió. Esto termina, me parece, de complicar. Porque Blas Sinali se quería apartar aclarando que el ADN suyo que encontraron debajo de la uña fue por contacto que tuvo en el tumulto con Fernando dentro del boliche. Pero fíjate la diferencia y lo complicado que puede ser que alguien hable o que no, con lo que decía el doctor. Sí, es parte de una estrategia y a veces es sumamente conveniente que no se hable para no aportar elementos o que pueda dar el pie a que la Fiscalía pregunte o repregunte la querella y ponerte en una situación peor de la que te encontrabas sin haber hablado. Entonces, muchas veces la gente dice, no hablaron porque quizás el hablar te compromete o te pone en circunstancias que no podés evadir las preguntas o de evadirlas
quede en evidencia que no quisieron ser contestadas. Lo último, bien breve, para la semana que viene los alegatos, ¿creés que pueden llegar a ser un quiebre en algún tipo de estrategia o es simplemente reafirmar todo lo que se vino diciendo? No, en los alegatos lo que va a hacer es hacer una recolección de las pruebas y una recreación de todo lo que se vivió durante las 12 jornadas de audiencia que hubo. Cada una de las partes va a aportar todo lo mejor que tenga y en definitiva los jueces que desde el primer día tuvieron de primera agua los testigos, las pericias y las cosas, a través de su sana crítica van a tratar de determinar qué es lo más conveniente. Lo que pasa generalmente con una sentencia es que es muy difícil de conformar a todos. Claro. ¿Sí? Es muy difícil de conformar, porque los jueces no van a resolver más allá de la presión social, de la mediatización del tema, tienen que resolver Conforme a derecho. conforme a derecho y tienen que emitir un voto que después va a ser controlado por un tribunal de casación y que de hacerlo mal o de hacerlo funcional a lo que espera quizás la sociedad, corre riesgo su sillón y corre riesgo su cargo y su prestigio. Entonces, de alguna manera, no sé si va a ser la expectativa de lo que la sociedad quiere, la sentencia. ¿Van a ser condenados? Sí, 6 de ellos van a ser condenados. Mariano, muchísimas gracias por venir. Por favor, gracias por la invitación. Carola, gracias desde Dolores, seguimos en contacto.